Me gustaría comenzar con una pregunta. Y dice así la pregunta: ¿alguna vez has tenido la impresión de que alguien te está siguiendo? ¿O has sentido la presencia de algo o alguien al lado tuyo? ¿Cuál ha sido tu primera reacción ante ese hecho? Yo os cuento que hace muchos años, cuando era un chavalín, era pequeño, tendría a lo mejor como 10, 11 años, recuerdo un día que estábamos mi hermano y yo solos, mis padres habían ido a comprar, y de repente estábamos jugando a la Super Nintendo. Para los que tenemos una edad y hemos jugado a las videoconsolas, sabemos bien con Super Mario y demás, y de repente se escuchó en el comedor un ruido como si se cayera un armario. Claro, mi hermano y yo nos quedamos así. ¡Wow! ¿Qué ha sido eso, Samu? Y claro, con miedo. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Abrimos, no vemos nada, damos la luz, vamos los dos juntos y el comedor estaba normal. No se había caído ninguna silla, no había habido algún portazo debido al viento, seguía todo igual. Pero esa misma noche estaba yo durmiendo y de repente sentí una presencia horrible. Sentí una presencia mala en la habitación, en mi habitación. Y dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Daba la luz, no había nadie, cerraba los ojos, veía cruces boca abajo, veía calaveras, veía imágenes horrorosas. Y de repente vuelvo a dar la luz y no hay nadie, pero yo siento que ahí hay alguien. Y me levanto con miedo, miro debajo de mi cama, miro debajo del armario, abro la puerta del armario empotrado y no hay nadie. Pero yo sigo viendo cosas, sigo sintiendo que hay alguien. Y en ese momento me pongo a orar y le digo, Padre, te pido de que guardes mi vida, te pido de que no pase nada. Y si aquí hay un espíritu inmundo, que lo reprendas. De repente volví a apagar la luz, cerrar los ojos y esa presencia se había ido. En esos momentos en los que uno siente algo o alguien que está ahí o te persigue por la calle por la noche, sientes como una corriente recorre tu cuerpo desde la cabeza a los pies, como un sudor frío se apodera de ti y por unos segundos te bloqueas sin saber qué hacer, decir y buscas la manera de salir de esa situación. Los doctores dicen de que 1 de cada 5 personas sufren un delirio, es decir, un momento donde sienten que hay alguien, que hay algo, pero realmente no hay nada. 1 de cada 5 personas sufren un delirio, según los doctores. Pero en algunas ocasiones estos delirios pueden ser percepciones irreales, es decir, nuestra imaginación. Pero hay en otras ocasiones, como las que os estaba contando, que son experiencias donde tú sientes realmente que hay alguien. No te lo estás inventando, no es tu imaginación, no le has echado demasiado azúcar al colacao y tienes un subidón de azúcar en tu cuerpo. No, no es nada de eso, sino que hay una presencia ahí. Ahora, en ese momento tus ojos no alcanzan a ver, pero ¿por qué? Porque somos personas, cuerpo, alma y espíritu. El ser humano está conformado por una parte corpórea, material, pero una parte inmaterial, invisible y a la vez eterna, que es el espíritu y el alma. Ahora bien, somos de carne y hueso, pero también tenemos un alma y espíritu. Los árboles, edificios, montañas, personas que nos rodean no son la única compañía que tenemos, porque también existen espíritus malignos, demonios, pero de igual manera también existen ángeles de Dios, ángeles celestiales que velan por nuestro bien y, como dice la palabra, están para servirnos.
Ahora, de la misma manera que hemos tenido, yo creo que todos, en alguna u otra ocasión, de alguna u otra manera, ya sea real o irreal, ya sea visible o invisible, alguna percepción de una presencia mala en nuestra vida. Estoy seguro que como cristianos también hemos sentido la presencia de Dios. Sentimos que Él literalmente está aquí. Sentimos que Él está ahí. Sentimos que está con nosotros. Sentimos que está en nosotros. Y es que la Biblia nos dice que aquellos que lo amamos y lo buscamos lo debemos hacer en espíritu y en verdad. Y el espíritu, como decía, es parte de la totalidad del ser humano, pero es invisible. Yo puedo ver vuestras caras a través del ordenador, pero no puedo ver vuestros espíritus. Y Dios nos dice que Él es espíritu y que aquellos que lo buscan lo han de hacer en espíritu y en verdad. Por lo tanto, cuando nos involucramos para buscar a Dios, debemos de hacerlo con todo nuestro ser para poder experimentar su presencia, para poder experimentar su persona que está ahí. Y de la misma manera, recuerdo otra vez donde pude experimentar la presencia de Dios de una manera tan palpable que casi parecía visible. Estaba en Inglaterra, era un jovenzuelo, tenía 19 años, y recuerdo que varios amigos nos reunimos y dijimos, wow, tenemos que buscar a Dios. De verdad, tenemos que hacerlo de todo corazón. Y ahí en este sitio había un edificio literal con 8, 9, 10, 12 habitaciones que se llamaba el Prayer Center, el centro de oración. Entonces acordamos entre todos reunirnos a las 5 de la mañana para de 5 a 7 buscar a Dios, porque a las 7 entrábamos a trabajar. Entonces empezamos un día, otro día, otro día, otro día, y yo recuerdo que le pedíamos, Señor, visítanos, que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos visite. Y claro, cada uno estaba en una habitación, yo estaba en una muy grande, y de repente orando, escucho como una puerta se abre, la puerta del pasillo que conectaba una habitación con otra. Y escucho pasos. Y cómo se abre otra habitación. Y en ese momento, en mi interior se sobrecoge algo. Hay un temor, pero santo, de saber que hay alguien santo, soberano, poderoso, que nos está visitando. Yo, medio tembloroso, medio incrédulo, he de reconocer, digo, wow, Señor, yo creo que eres tú, yo creo que es tu Espíritu Santo, pero tengo temor. Así que si es el enemigo, repréndelo. Después nos reunimos todos y yo digo, oye, os tengo que contar algo. No sé qué ha pasado, pero sentí una presencia muy fuerte de Dios. Pero no solo eso, sino que escuché pasos y cómo se abrían y cerraban las puertas. Digo, ¿he sido el único? El café de la mañana me ha hecho daño a mis neuronas, a las conexiones neurocerebrales están chocando. ¿Qué ha pasado? Y Jonas, un amigo de Alemania, dice, David, yo he sentido lo mismo. Yo he escuchado lo mismo. Y Aliya, una amiga de Kazajistán, dice, wow, se quebranta y empieza a contarnos, yo también. Y el otro, y la otra, y el otro, y la otra, y todos sentimos y escuchamos que Cristo, que el Espíritu de Dios se había paseado en medio de su pueblo cuando lo busca. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la verdad no existe una forma en la que podamos crecer en Dios que no sea sin pasar intimidad
con Él. No podemos madurar espiritualmente si no pasamos tiempo con el Espíritu de Dios y con su palabra que Él mismo inspiró. Sin entrar en la presencia de Dios diariamente, no puede haber transformación genuina. Lo repito, sin entrar en la presencia de Dios diariamente, no puede haber transformación genuina. El año pasado nos centramos en el tema de estar arraigados en Cristo, del significado de estar en Él, de tener buenos fundamentos bíblicos y fuertes para que cuando llegue la prueba y la aflicción permanezcamos sobre la roca, firmes en Cristo. Y la semana pasada el pastor Joel nos habló de que este año queremos enfocarnos en un crecimiento espiritual, tanto a nivel personal como eclesial, que sea sano. Queremos edificar juntos, queremos crecer juntos. Pero os digo una cosa, si queremos edificar, si queremos crecer, debemos hacerlo siempre en la presencia de Dios. A veces creemos que por hacer A, B y C, leer, orar, ayunar, ir a la iglesia, eso necesariamente va a implicar un crecimiento espiritual, pero no siempre es así, porque a veces podemos hacer esas cosas de manera automática, de manera litúrgica, ritual, pero no de manera sentida. Entonces, ¿qué sucede? Que hacemos cosas con las cuales deberíamos crecer, pero notamos en nuestras vidas que estamos estancados. Tu vida y mi vida se siente que no crece, que hay algo ahí que... ¿Por qué? ¿Por qué sigo así? Y es que el cristiano no simplemente es un seguidor de Jesús, sino es un imitador suyo. De hecho, la palabra cristiano significa en el griego como mini Cristo. Es decir, un imitador suyo. Por lo tanto, debemos ser personas que imitemos para poder reflejar a Jesús. Debemos empaparnos de lo que Él nos ha dicho en su palabra para entonces que eso se impregne en nosotros y ello lo puedan ver otras personas. Así como el Hijo de Dios vino a dar a conocer al Padre, el Espíritu Santo viene a dar testimonio del Hijo, nos dice el apóstol Juan. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo no solo para que Él dé testimonio de Cristo, sino para que Él acabe en nosotros esa obra que empezó, esa obra de salvación, de santificación, y nos transforme de manera en que cada vez tú y yo seamos más parecidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque os voy a decir una cosa, aunque intentemos esforzarnos, aunque el cristiano verdadero, aunque el creyente genuino, aquel que ha tenido un encuentro transformador con Dios, con su gracia, intente no ser identificado con Cristo, intente caminar de espaldas a Él, la gente va a notarlo. Eso fue lo que le sucedió al apóstol Pedro cuando negó a Cristo. ¿Qué nos dice la palabra en Mateo 26:73? Que Pedro, negando a Jesús, algunos dijeron que hasta en su forma de hablar descubría que era uno de ellos. ¡Wow! Y es que el cristiano verdadero en sí es un mini reflejo de Cristo. Por lo tanto, he aquí la pregunta del millón. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? ¿Cómo podemos parecernos más a Dios? La respuesta es sencilla y compleja, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Por eso el título en el mensaje de hoy es Una cita con el Espíritu Santo. Una cita con el Espíritu Santo. Y vamos a estarnos moviendo en unos pasajes de Éxodo. Me gustaría que fuéramos a Éxodo 24, del 12 al 18. Y dice así el Señor en su palabra. Y el Señor dijo a Moisés:
Sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito, para instrucción de ellos. Y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Versículo 15. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día Dios llama a Moisés de en medio de la nube. Versículo 17, a los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y el mensaje de hoy lo he dividido en 2 puntos. El primero, una cita en la gloria de Dios. Una cita en la gloria de Dios. Y el segundo, transformados en y con su presencia. Así que vamos al primer punto, una cita en la gloria de Dios. Y el contexto a este pasaje es que Dios ha sacado a su pueblo de Egipto. Dios libró a Israel de las garras de Faraón. Y les da los 10 mandamientos, les da las leyes para vivir los unos con los otros, pero Dios sigue con su plan redentor, de no simplemente sacarlos de Egipto, sino de sacar Egipto de sus corazones. Y es en ese contexto que Dios llama a Moisés a su presencia, que Dios llama a Moisés a un encuentro, y Dios llama a su siervo para tener una cita en la gloria de Dios. Moisés nos dice en Éxodo que cuando sube al monte, la nube cubre por 7 días y la gloria de Dios reposó. Vamos a detenernos ahí. La gloria de Dios reposó sobre Moisés. ¡Wow! La palabra reposar en el hebreo hace más referencia a morar, a habitar. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? Aquí la palabra es Shekinah, que significa resplandor o presencia de Dios. De hecho, los targumistas, es decir, los comentaristas, digámoslo así, bíblicos del Antiguo Testamento en el pueblo judío, los targumistas y los rabinos, la utilizaron para significar a Dios mismo. Es decir, estos hombres estaban convencidos que la gloria de Dios, la Shekinah, era Dios mismo presentándose ahí. La Shekinah es el equivalente judaico más cercano al Espíritu Santo. Es decir, hoy en día este versículo podríamos aplicarlo y leerlo de la siguiente manera. Versículo 16, y la gloria del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo reposó sobre el monte de Sinaí. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia del Espíritu Santo era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Así es como se podría aplicar este texto a los días de hoy. De hecho, cuando se nos dice que era como un fuego, la gloria de Dios, ¿a qué os recuerda el fuego? Hechos, el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre aquellas personas que estaban en el aposento buscándolo a Dios. Nuevamente vemos como el pueblo de Dios, cuando lo busca, Dios mismo se revela. Entonces vemos cómo se presenta al Espíritu Santo con unas lenguas de fuego. Nuevamente ese fuego consumidor, ese fuego imponente, ese fuego que sabes que si metes la mano te quemas. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, es interesante ver que Moisés estuvo 6 días en medio de su gloria,
sin rechistar. O 7, porque al séptimo dice que lo llamó. Ahora bien, ¿Moisés tendría hambre o frío o calor? Más bien a lo mejor calorcito. Sí, por supuesto que tenía hambre, pero te digo una cosa, cuando la gloria de Dios, cuando la presencia del Espíritu Santo está tocando tu vida, lo único que puedes hacer es deleitarte en Él. Da igual el hambre, da igual la sed. Dios está aquí conmigo. Y ahora quiero preguntarte, ¿hace cuánto que no tienes una cita en la gloria de Dios? ¿Hace cuánto que no tienes una cita en la gloria de Dios? No me estoy refiriendo a una cita maravillosa con tu esposo en un restaurante del Empire State con unas vistas espectaculares. Tampoco me estoy refiriendo a una cita con tu esposa en el salón de un hotel en Dubái, todo lujo, todo maravilloso. No. Me estoy refiriendo a tener una cita con la persona más maravillosa, el Espíritu Santo, en el lugar más increíble, tu habitación a solas. ¿Hace cuánto que no tienes una cita con el Espíritu Santo? ¿Hace cuánto que no tienes una cita en la gloria de Dios? Y ahora voy a hacer una cosa que los que me conocéis no suelo hacer, pero te voy a profetizar. ¿Sabes lo que te va a pasar si tienes una cita con el Espíritu Santo y te quedas allí por horas y horas y horas o días? Que todos tus temores se van a ir, que tu inseguridad va a esfumarse, que no te vas a acordar de tus deudas que te asfixian el pecho, que esa carga va a desaparecer por completo, que vas a tener paz en medio de la guerra que experimentas en casa con tu esposo o con tus hijos, que no va a haber hambre, calor o frío que te turbe, porque va a ser el santo peso de la gloria de Dios, de la presencia del Espíritu Santo que va a sumergirte y todas tus preocupaciones, todas tus dudas, todos tus temores se van a ir. ¿Hace cuánto que no tienes una cita con el Espíritu Santo? A.W. Tozer dijo una vez, y también es mi convicción profunda, que si Dios retirara el Espíritu Santo de su iglesia, muchos no se darían cuenta de que les fue quitado. Si Dios retirara hoy el Espíritu Santo de su iglesia, de en medio de su pueblo, de cada uno de nuestros corazones, muchos no nos daríamos cuenta que ha sido retirado. Porque muchas veces creemos que por acudir de domingo en domingo a la iglesia, por leer, vamos a ser transformados, pero no es del todo cierto. Porque no basta con hacer lo que Dios dice que hagamos y que nos hace bien a nosotros, sino que Dios es un Dios cercano. Él quiere tener un encuentro contigo y conmigo todos los días. Por lo tanto, no basta con hacer las cosas que Él quiere que hagamos, sino con hacerlas con el presente. Entonces sabía bien que es muy fácil y común caer en la rutina evangélica, en esa rueda cristiana donde hacemos muchas cosas por cumplir, pero no las hacemos del todo para Dios. Hacemos muchas obras, estamos involucrados en muchos ministerios, muchísimas tareas que hacemos para Dios, pero nuestro corazón no está implicado al 100%. Yo voy a hacer una pregunta y quiero que la respondas en tu interior y de manera sincera. Hoy, domingo 10 de enero del 2021, en Valencia, España, ¿cuántos de vosotros habéis venido hoy para tener un encuentro con el Dios vivo? ¿Cuántos de vosotros habéis orado y deseado que Dios en esta mañana, en esta reunión, se manifieste y tengamos un encuentro transformador con Él?
¿Os dais cuenta qué fácil es olvidarnos de Dios? De que el Señor soberano, el creador de cielos y tierra, también es un Dios cercano y que Él quiere tener intimidad con nosotros, quiere tener comunión con nosotros. ¿Os dais cuenta de qué fácil es venir un domingo más a la iglesia, reunirte en torno a su palabra, pero olvidarte o no pedirle o no desear de todo corazón que Él nos visite? Yo sé que Él ha prometido en su palabra que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está ahí y Él está aquí. Pero voy más allá, porque voy a esa presencia manifiesta, a ese poder de Dios transformador, a la presencia del Espíritu Santo cuando cae o se derrama. ¿Estaba el Espíritu Santo en Judea? ¿Estaba el Espíritu Santo en Pentecostés fuera de ese aposento? Por supuesto, Dios reina, Cristo reina y gobierna todo el mundo de esquina a esquina, del polo norte a sur, este, oeste, pero su presencia manifiesta. El Espíritu Santo se derramó en ese aposento, se manifestó con poder en ese aposento y de ahí para con los demás. Vuelvo a repetir la frase de Tozer: si Dios retirara el Espíritu Santo de su iglesia, muchos no se darían cuenta de que les fue quitado. Y te pregunto, ¿te darías cuenta tú? Le pides a Dios todos los días, no todos los domingos, todos los días, tener un encuentro transformador en su presencia. Porque te digo una cosa, Moisés tuvo el privilegio de estar 40 días en la presencia de Dios bajo el peso de la Shekinah, de su gloria. Pero nuestro privilegio es mayor. Nosotros no tenemos que subir al monte para tener comunión con Dios. No tenemos que irnos a una montaña a pasar frío o calor. Dios descendió de las alturas en forma de hombre. Jesucristo, para vivir una vida perfecta, habitar entre nosotros y morir en la cruz por nuestro lugar, por nuestros pecados, de tomar nuestro castigo en tu lugar y el mío, para que nosotros ahora podamos tener comunión con Dios todos los días, para que podamos disfrutar de su gloria y su presencia transformadora todos los días. ¿Cuántos de vosotros habéis venido hoy y le habéis rogado a Dios que se encuentre contigo? El punto número 2, el último, me gustaría que fuéramos a Éxodo 34 del 28 al 30, transformados en y con su presencia. Y dice así el Señor: y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que su piel, que su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. Moisés no sabía que su piel, que su rostro, que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. ¿Hablas con Dios? ¿Hablamos con Él cara a cara? Es nuestra vida transformada de tal manera que hasta en nuestro físico se ve esa gracia.
John Owen, en uno de sus libros, La gloria de Cristo, que si puedes apúntatelo, cómpralo y léelo, y reléelo. John Owen, La gloria de Cristo. Pues en este tratado, él comentaba de que la gloria de Cristo se podía asemejar a la gloria que vio Moisés en el monte de Sinaí. Moisés tuvo comunión con Dios, hablaba con él cara a cara y su vida fue transformada. Y este autor nos dice en este libro de que de igual manera, si nosotros tenemos comunión con Dios a través de su palabra en la que Él nos habla, por cierto, cara a cara, nuestra vida va a ser transformada de una manera increíble. Pero todo esto cuando es hecho en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, que cada vez que leemos la palabra, que cada vez que la abrimos, antes digamos, Señor, no quiero simplemente tener más conocimiento de ti. No simplemente quiero conocerte más a ti. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero tener un encuentro transformador con el Espíritu Santo. Quiero que tú te reveles y te manifiestes, que tu presencia descienda y caiga aquí, en esta habitación. Quiero estar en tu presencia. Quiero que el Espíritu Santo, tu santa palabra, sea el todo para mí. Pero quiero salir diferente. Quiero salir diferente, como Jacob. No te dejaré si no me bendices. O me bendices o me bendices. Y Dios es soberano. Y Él tenemos que acercarnos con reverencia, pero también con confianza. Somos sus hijos e hijas. Podemos dirigirnos a Él no como Señor soberano de cielos y tierra, que también, sino como papi. Abba, papá. Dios nos ha dado esa confianza, esa intimidad. Y te pregunto, ¿estás aprovechando esa confianza e intimidad que Dios te ha dado? ¿Estás como Jacob agarrando al ángel de Dios, a Cristo? Te estás agarrando a su trono de gracia y diciéndole, o me bendices o me bendices. Un profesor mío del seminario, Osmani, él decía que cuando tenía que tomar una decisión bastante drástica y que cambiaría por completo su vida y ministerio, que una vez en Cuba dijo, Señor, yo voy a ayunar y tú me vas a hablar. Yo voy a ayunar y tú me vas a hablar. Porque si no me hablas, yo no voy a comer ni beber. O me hablas o muero. Y Dios le habló. Y Dios le habló. ¿Hacemos tú y yo lo mismo? Cada vez que nos acercamos a la presencia de Dios, a su palabra, al trono de la gracia en oración, nos acercamos con ese espíritu de valentía y de confianza y de cercanía con Dios. Y le decimos, Señor, o me bendices o aquí me tienes, como una lapa, pegado a ti. O me bendices, o me hablas, o me muestras tu guía, o no, me muevo de aquí. Y Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Pruébale, dice en su palabra, pruébale. Dios quiere bendecirte mucho más de lo que tú quieres ser bendecido. Dios quiere hablarte y transformarte mucho más de lo que tú y yo deseamos, porque Él más que nadie desea que en ti y en mí Cristo sea manifiesto, que la gente cuando nos vea diga, wow, ahí va un hijo, una hija de Dios. Como las épocas de los avivamientos con Whitefield, Wesley en Gales,
Hal Harris y muchos otros decían que cuando iban por la calle, la presencia de Dios era tan grande sobre esas personas que la gente salía a su encuentro y les decía, ¿qué he de hacer para ser salvo? Debemos de buscar constantemente ese avivamiento, porque en el momento que busquemos la gloria de Dios, que tengamos intimidad con el Espíritu Santo en su presencia, ¡wow!, el Señor va a hacer maravillas. ¿Tú te piensas que Dios no quiere glorificarse y verse más en tu vida y en la mía? ¿Tú piensas que Dios está suficientemente contento con tu cercanía y la mía? ¿Con tu semejanza a Cristo y la mía? ¡No! Él quiere más. Él quiere darnos más de Él. Pero notemos que al descender Moisés del monte, y he aquí otra enseñanza, cuando Dios te llama a su presencia, no es para que estés ahí toda la vida y digas, aleluya, qué bien que estoy, y empieces a cantar salmos, alabanzas, cánticos. No, no, no. Dios quiere que subas a su presencia, que subas al monte de la gloria de Dios en oración, para que desciendas al pueblo. Eso mismo les pasó a los discípulos, a sus 3 discípulos más cercanos, cuando Cristo manifiesta su gloria en la transfiguración, que dice, Pedro, que era el que saltaba siempre, maestro, Señor, vamos a hacer aquí una enramada, aquí nos quedamos. Yo ya no quiero volver a mi casa, yo no quiero volver a escuchar a mi mujer, a mis hijos, yo no quiero la responsabilidad del trabajo, yo no quiero al pesado de mi jefe, no, Señor, aquí me quedo. Y el Señor que dice, no, de eso nada, machote. Tú, conmigo y los otros 2 nos bajamos con los demás. Por lo tanto, cuando estés en la presencia de Dios, no seas tan sumamente santo y egoísta de querer quedarte ahí, ay Señor, estoy tan bien, porque en el mundo, abajo del monte, hay un pueblo, hay un mundo que se pierde sin Cristo, que necesita la palabra de Dios, que necesita que hijos e hijas suyas vayan en su nombre. Así que desciende. Y otra cosa, Moisés no sabía que su rostro resplandecía. Y es que en muchas ocasiones, otra enseñanza es que Dios no te va a mostrar todo lo que Él está haciendo contigo, para que a lo mejor no te envanezcas y digas, guay, soy la pera limonera. Soy un máquina. A ver, sí, ¿no? Es por gracia el Señor me bendice, pero es que yo lo busco. Es que soy un crack. No, el Señor muchas veces guardará en tu vida mucho del fruto y de su gracia para que no nos envanezcamos. Y eso es algo que también vemos en el apóstol Pablo, que para que la grandeza de la revelación no le sobreexaltara en gran manera, le fue dado un aguijón en la carne para mantenerlo a raya, para mantenerlo bien humilde, ahí pegadito al suelo, a los pies de Cristo. Así que cuando subas al monte, baja. Y no esperes ser, ahora que te brille el rostro, que pudiera ser, y hay testimonios. Me encanta Martin Lloyd-Jones, él comenta porque este predicador, que por cierto, todos sus libros leerlo, todas sus predicaciones escucharlas, es tremendo. Y él, en uno de sus sermones, comenta cómo en el avivamiento de Gales, hablando con una de las señoras, le preguntó, oye, ¿y tú cómo conociste a Cristo? Y dice, yo era incrédula, pero una amiga mía me invitó a una reunión que se hacía en casa de oración. Y yo dije, jope, es que es tan pesada que me dice un día, otro, que voy a ir simplemente para cumplir y que ya está, que no me diga nada más. Y dice que cuando fue, estaban orando la gente, buscando a Dios, leyendo la palabra, pero que eso no le llamó la atención, sino que había ahí una niñita sentada, que cuando le miró a su cara, vio como el rostro le brillaba como si fuera un ángel.
Y dice que en ese momento sintió la convicción de su pecado, sintió que Dios estaba ahí y que era santo y que ella no podía acercarse a él a menos de que estuviera limpia, y que en ese momento le pidió perdón y fue transformada. Dios puede hacerlo como lo hizo con Moisés, por supuesto, pero no es eso lo que debemos anhelar, hermanos. No debemos anhelar que nos brille la cara. Ya a mí bastante me brilla con la grasa del tocino que tengo que limpiar. Debemos anhelar que Cristo sea visto en nosotros. Como Esteban, cuando lo estaban apedreando, levantó sus manos. Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Y su rostro brillaba como el de un ángel. Como los mártires, cuando estaban siendo quemados en las hogueras, que su rostro brillaba. Debemos pedirle a Dios de que su gloria se derrame en nuestras vidas, de que seamos transformados en y con su presencia. Y es que esto deberíamos hacer, nos deberíamos preguntar, ¿estamos teniendo comunión y transformación en la presencia del Espíritu Santo? ¿Estamos viviendo en su presencia? Y ahora quiero preguntarte de nuevo, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, bajo la Shekinah. Pero ¿qué pasaría si tú o yo, en nuestras vacaciones, en nuestros días libres, buscáramos a Dios 40 días, 40 noches, 3 días, 2 semanas, buscáramos su rostro y le dijéramos, Señor, hazme más como Cristo? Este 2021 tiene que ser un año de crecimiento, un año de madurez espiritual. Así que, Señor, hazme más como Cristo, más como Cristo, más como Cristo, más como Cristo, más como Cristo. ¿Acaso Dios no contestará esa preciosa oración? Si Él mismo nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y es en el contexto del Espíritu Santo, de que busquemos más y nos dará. Entonces también decía que tenemos del Espíritu Santo tanto como queremos. Porque si no tenemos más es porque no le pedimos más. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Él quiere comer con nosotros. Él nos invita todos los días a un banquete espiritual en las regiones celestiales en tu casa. Porque Él quiere transformarte. Me gustaría acabar con el ejemplo de un hombre, Elías, el profeta. Me gustaría que fuéramos a Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Notemos la convicción y la esfera en la que vivía Elías. Y nuevamente, así como Moisés, sin tener el Espíritu Santo morando en él. Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Estás tú en la presencia de Dios? Porque si estás en la presencia de Dios, vas a crecer.
Nuevamente, no caigas en el error litúrgico, religioso de, ay, sí, voy a leer porque toca. No, sino cada vez que abras la palabra de Dios, inspirada, inerrante e infalible, Señor, manifiéstate. Socorro, ven a mi ayuda, transfórmame. Quiero ser más como tu Hijo. Quiero menos de mí y más de ti. David no tiene que menguar, tiene que morir. Si el grano de trigo cae y muere, da mucho fruto. Si en nuestra vida morimos a nuestra carne, a nuestros deseos egoístas y vivimos para su gloria, daremos mucho fruto. ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres crecer? Entonces te llamo en esta mañana a tener una cita con el Espíritu Santo todos los días de tu vida hasta que el Señor te llame a su presencia. Y ahora quiero acabar con un llamado a ti, querido amigo que nos visitas o que nos escuchas y dices, madre mía, este chaval ¿de qué está hablando? La presencia de Dios, monte, fuego, ¿qué es esto? Déjame decirte una cosa. Si tú has sentido que Dios te está llamando a tu vida, si tú sientes, aunque no entiendes bien, que Dios está allí y te llama, la Biblia dice, hoy es el día para que busques a Dios. Hoy es el día para que te arrepientas. Hoy es el día para que digas, Señor, quiero vivir para ti. Que como esa mujer de Gales, que vivía de espaldas a Dios sin creer o creyendo a su manera, pero que Cristo no era el Señor de su vida, que no tenía la seguridad de que si moría iba a ir al cielo, sino de que temía que pudiera ir al infierno. Si eso es así en tu vida, déjame decirte que Dios hoy te llama y te dice, ven a mí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, dijo Jesús, y yo os haré descansar. Yo podré traer paz a tu alma y no tendrás que buscarla en hombres, no tendrás que buscarla en mujeres, en dinero, en la aceptación, en la familia. Ya la tendrás. Tendrás esa paz, tendrás ese gozo, estarás completo en Dios. Y déjame orar por ti. Oh Padre, te quiero pedir por todas aquellas personas que están aquí o nos escuchan y no te conocen. Quiero rogarte de que tu Espíritu Santo le haga ver su estado y que lo salves. La salvación es tuya, dijo el profeta Jonás, y tuya es. Así que salva, Señor, con tu diestra. Y a nosotros, a tu pueblo, perdónanos. Perdónanos. Perdónanos porque muchas veces hacemos cosas buenas sin desear que el mejor esté con nosotros. Perdónanos porque muchas veces venimos un domingo más sin desear encontrarnos con el Dios vivo que ha prometido su presencia y compañía a los que lo aman y lo buscan. Perdónanos y ayúdanos a amarte y a buscarte de todo corazón, para que este 2021 sea un año de crecimiento personal, de madurez, en la que podamos crecer y crecer en la semejanza de nuestro Señor. Y es en su nombre que, como siempre, te lo pedimos. Amén. Amén. Aleluya.